México, escenario de una guerra sin cuartel. En las sombras del Estado, el narcotráfico ha erigido su propio imperio, uno gobernado por cárteles que siembran terror, corrupción y muerte. El Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. Cada uno tiene su historia. Todos tienen líderes convertidos en mitos sangrientos y una huella de brutalidad que ha marcado a pueblos enteros. Sin embargo, ¿cuál de los tres cárteles es el más peligroso? Ahora descubriremos uno que durante los últimos años ha sido calificado como el más violento de todos. Un grupo que no solo mata, sino que lanza un mensaje claro con cada ejecución. Ellos son los que mandan. En el paisaje sangriento del narcotráfico mexicano, el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, no es solo otro jugador. Es la cara más nueva y temida del crimen organizado. Un rostro joven, despiadado y con una obsesión con el poder absoluto. En apenas una década, este grupo delictivo pasó de ser una escisión a convertirse en el enemigo público número 1 de México, e incluso de la Agencia de Control de Drogas estadounidense, la DEA. Todo comenzó en 2010, en el estado de Jalisco, cuando un grupo de sicarios rompió con el cártel de Sinaloa tras la muerte de Ignacio Nacho Coronel, quien fue abatido por las fuerzas mexicanas. Este era uno de los capos más influyentes del grupo, liderado entonces por Joaquín El Chapo Guzmán, y principal nexo de una agrupación aliada conocida como el Cártel del Milenio. Pero sin él, comenzaron los problemas. Cada uno siguió su camino, pero la banda narco que se distanció de los sinaloenses sufrió un nuevo golpe, ya que al mismo tiempo, su líder, Óscar Nava Valencia, fue capturado por las autoridades. Así fue que su grupo se fracturó, y de allí nació el CJNG, bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Su principal líder y fundador es Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, nacido en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, México. Oseguera se ha convertido en uno de los narcotraficantes más buscados, tanto en el país como en los Estados Unidos. Se hizo conocido por su papel en la expansión y consolidación del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que ha aumentado su poder e influencia en el tráfico de drogas y en el crimen organizado en todo México. El Mencho es un ex policía experto en contrabando y un disciplinado que no tardó en imponer su estilo. Una mezcla de violencia sin límites, con moderna tecnología de guerra y una política de expansión sin tregua. A diferencia de los viejos cárteles, que operaban como mafias con códigos casi familiares, el Jalisco Nueva Generación se movió como si fuera una fuerza militar. Un ejército privado con fusiles de asalto, vehículos blindados y una brutalidad que parecía diseñada para provocar horror. Drones con explosivos, cuerpos colgados en puentes, descuartizamientos transmitidos en video, masacres que borraban pueblos enteros del mapa. Nada quedaba a la interpretación. El mensaje era simple: obedeces o dejas de existir. El Mencho es un tipo muy violento, demasiado violento. Esos videos donde ellos salen con tanquetas hechizas, gente totalmente uniformada, con chalecos, eso es el Mencho. Fue uno de los artífices de llevar a lo máximo la militarización del negocio del narcotráfico en México. Bajo la sombra de El Mencho, el CJNG extendió sus tentáculos más rápido que cualquier otro grupo. Hoy controla más de la mitad del territorio mexicano. Domina rutas estratégicas en estados clave como Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Veracruz, y ha consolidado operaciones en Centroamérica, Sudamérica y sobre todo en Estados Unidos, donde su negocio estrella es el tráfico de fentanilo y metanfetaminas, dos drogas letales, baratas y adictivas que han convertido a este cártel en una máquina de dinero y muerte. Según las autoridades norteamericanas, el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización más peligrosa del hemisferio occidental.
aseguran que es más violento que el cártel de Sinaloa, más sofisticado que el cártel del Golfo y con una capacidad operativa que recuerda más a una guerrilla paramilitar que a un simple grupo de narcotraficantes. Todo esto con su líder aún prófugo, escondido entre las montañas del occidente mexicano, protegido por una red de lealtades, sobornos y miedo. Mientras el Chapo cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, el Mencho se convirtió en el fantasma que todos quieren atrapar, pero nadie puede tocar. La DEA ofrece una recompensa de $10 millones por su cabeza. Sin embargo, su poder sigue intacto y su cártel más violento y moderno que nunca. Si es que el Cartel Jalisco Nueva Generación logra captar ciertos espacios territoriales, logra tener mayor influencia y pesos en estados como Tijuana, por ejemplo, donde ahora está posicionado, es precisamente por la fractura, por la división que sufre el Cartel de Sinaloa, pero no es porque desaparece el Cartel de Sinaloa, sino que se reproducen de otra manera. El Cartel Jalisco Nueva Generación, que ahora está muy bien posicionado en la narconarrativa que manejan los estados, se está mostrando como el gran enemigo a vencer. Así, en la mira de autoridades y bandas rivales, el CJNG no solo disputa plazas, sino el futuro mismo de México. Y es que el grupo criminal opera en más de 23 estados de su país, siendo el gran protagonista en la mayoría de ellos, debido a la cantidad de recursos que le han permitido tomar el control. Y eso no es todo. Las redes del CJNG también llegan a otros rincones del mundo gracias a los intermediarios locales que distribuyen drogas, lavan dinero y mueven armas en 25 estados del tío Sam. Además de países como Guatemala, Colombia, Perú y Ecuador. Allí se han aprovechado las rutas tradicionales del narcotráfico para formar alianzas con grupos armados como disidencias de las FARC o bandas criminales centroamericanas. Pero incluso se han registrado operaciones del cártel del Mencho en Europa, Asia y Australia, exportando metanfetaminas líquidas ocultas en productos comerciales. Donde hay dinero y rutas, el CJNG tiene interés y poder. Un grupo armado muy violento, muy agresivo, que descuartiza, cuelga a sus víctimas. Tienen una fuerza, vamos a decir, de paramilitar muy importante, tanto de armas de guerra, ¿no? Tienen camionetas blindadas artesanalmente y que hacen bloqueos de carreteras y controlan territorios extensos. El temor es el arma más poderosa que ha conseguido dominar el CJNG, quien cuenta con escuadrones altamente entrenados, muchos con formación militar, conocidos como Grupo Élite, que han sido vistos patrullando en convoyes con vehículos blindados artesanalmente, con armamento de uso exclusivo del ejército y chalecos con el logotipo del cártel. En algunos estados, estas fuerzas superan incluso a las policías locales, tanto en equipo como en agresividad. Su brutalidad no es casual, es su carta de presentación. How do you feel about the people who are civilians who live in these areas we're fighting, who've been displaced? We've met some of them. They've had hard lives who've been affected by this battle. Esa es la parte más triste de esta historia. La gente de aquí que no sabe, no entiende por qué estamos peleando, no entiende por qué traemos una arma, no entiende por qué andamos de esta manera. Son los que más, se puede decir, sufren. Yo sé quién es mi patrón, el señor Don Mencho, una persona muy honorable y las personas que lo conocen saben la calidad de persona que es. Ellos no son gente, nosotros somos gente que vamos a actuar en contra de una persona civil, de una persona inocente. Eso está en contra de los órdenes que traemos. Ese estilo personal los ha posicionado como el grupo más poderoso y sanguinario según la DEA. Sin embargo, el próximo cártel no se queda atrás. Antes de que los nuevos monstruos tomaran forma, ya existía una organización que marcaba el ritmo del narcotráfico en México. El Cártel de Sinaloa. Nacido en las entrañas de la Sierra Madre, entre los cañones y las rutas clandestinas del Triángulo Dorado, este grupo criminal fue durante años la corona del crimen organizado en América Latina. Su historia comienza en los años 80, como parte del llamado Cártel de Guadalajara.
el grupo que controlaba la cocaína colombiana que cruzaba por suelo mexicano rumbo a Estados Unidos. Tras la caída de su líder, Miguel Ángel Félix Gallardo, la organización se fragmentó y dio paso a nuevos imperios: Tijuana, Juárez y uno que se volvería legendario, Sinaloa. Pasaron del contrabando al comercio de drogas. Su principal líder era Pedro Avilés, quien en unos años más tarde invitó al negocio a Joaquín Guzmán, un amigo de su hijo, conocido como el Chapo, quien años más tarde sería el responsable de llevar al cartel de Sinaloa a ser la organización narcocriminal más grande y poderosa del hemisferio occidental. Durante los años 90 y 2000, el cártel de Sinaloa, también conocido como La Federación, fue dirigido por una triada poderosa, compuesta por Ismael El Mayo Zambada, Juan José El Azul Esparragosa y, por supuesto, Joaquín El Chapo Guzmán. Bajo su mando, el grupo delictivo consolidó una red internacional de tráfico de drogas, con presencia en más de 50 países. Era una estructura empresarial del crimen, basada más en alianzas, inteligencia financiera y corrupción institucional que en la violencia brutal. Siempre pensamos que esto es una banda criminal y que no sabe. No, todo lo contrario, esto es gente que sabe mucho de finanzas y que diversifica el portafolio. Se mete en muchas cosas, se mete en los diferentes mercados ilegales: marihuana, cocaína, heroína, extorsión, asesinato, sicariato, secuestro, asesorías a otras bandas criminales de la región, y así se diversifica, se mete en la política, entonces captura también recursos de los presupuestos públicos. El cártel de Sinaloa controlaba rutas marítimas, aeropuertos, laboratorios en la sierra y contactos en Colombia, Asia y Europa. Mientras otros mataban para imponer respeto, ellos compraban poder. Su red de sobornos alcanzó desde policías municipales hasta altos funcionarios del gobierno. En muchos lugares, los miembros de la agrupación prácticamente eran el Estado. A diferencia del CJNG, el arma más letal de los sinaloenses siempre fue el dinero. Compran su libertad y la tranquilidad para poder trabajar sin ser molestados. No importa si la policía se acerca a los campos en donde cultivan la droga. Siempre tienen algo para ofrecer a cambio de paz. Y si nada resulta, aquellos que se atrevan a enfrentarlos deberán atenerse a las consecuencias. Sí han llegado a venir, pero solo pasan por caminos y uno ya mismo, pues muchas veces le da dinero a uno, 20,000, 50,000 pesos para que no te metas en 15 días. Otra vez quieren mujeres y eso. So the police come here and you bribe them with women. Es lo que piden y es lo que le damos. Si ellos vienen en buen plan, pues nosotros en buen plan, nosotros cooperamos con ellos. Y si ellos vienen en modo agresivo contra nosotros, pues nosotros nomás repelemos la agresión. No obstante, los arreglos del cártel de Sinaloa no se limitan al ámbito local. Investigadores afirman que el grupo llegó a tener contactos con la DEA, que les permitió llevar adelante muchas de sus actividades mirando hacia otro lado, solo con la condición de que fueran sus informantes sobre otras bandas. De todas maneras, aquella protección de las propias autoridades, que le permitió ascender de forma vertiginosa en algún momento, debía acabar. Y así fue. El Chapo fue su rostro más visible. Cuando su crédito con las fuerzas del orden se acabó, logró fugarse 2 veces de cárceles de máxima seguridad, burlando a la Marina, negociando con grupos enemigos y tejiendo alianzas con cárteles internacionales. Su figura, inflada por los medios y los narcocorridos, se convirtió en mito. Pero su caída en 2016 y su extradición a Estados Unidos marcó un punto final para él y un duro golpe para el cártel. Tras la captura del Chapo, la organización criminal se fragmentó y hoy cuenta con al menos 2 cúpulas de liderazgo. La primera está en manos de El Mayo, el único miembro de la vieja guardia, mientras que la segunda está compuesta por los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos. El cartel de Sinaloa actúa como una red de diversas células que cooperan entre sí y realizan alianzas con otras organizaciones criminales para tercerizar sus operaciones. Esta fragmentación volvió a colapsar en 2024, cuando El Mayo y uno de los hijos del Chapo, Joaquín, fueron arrestados en un aeropuerto de El Paso, en Texas, Estados Unidos. Ahora bien, más allá de que estas divisiones internas habían generado tensión entre las partes,
la cual creció tras las nuevas detenciones. Expertos aseguran que el cártel mantiene intacta su capacidad operativa. De hecho, tanto la DEA como las autoridades mexicanas lo siguen considerando una amenaza global, con presencia en 17 estados de México y más de 35 ciudades estadounidenses, además de influencia en Latinoamérica, Europa y Asia. Sin embargo, a diferencia del CJNG, que impone con horror, el cártel de Sinaloa mantiene una política de control discreto. Es verdad que utiliza sicarios y ejecuta enemigos, pero su violencia suele ser selectiva y silenciosa, más centrada en mantener negocios que en sembrar terror. Prefieren corromper antes que confrontar abiertamente al Estado. No por nada han resistido décadas de operativos militares, traiciones internas y hasta la caída de sus máximos líderes. Han perdido territorios, pero también los han recuperado con paciencia. Mientras tanto, las fuerzas policiales se esfuerzan sin obtener resultados exitosos. Igual, pues ya tengo 15 años de policía, 15 años de experiencia, de operativos fuertes, homicidios. Trabajar en Sinaloa es muy difícil. Estamos expuestos, estamos en la calle. En términos de tráfico, siguen siendo los mayores exportadores de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, con redes que abarcan desde Sinaloa y Durango hasta Chicago, Nueva York, Europa y Asia. Mientras tanto, libra una guerra silenciosa pero feroz contra el CJNG. No es solo una lucha por plazas, sino por la narrativa del narco moderno. El viejo imperio contra el nuevo monstruo. La mafia tradicional contra el cártel tecnológico, donde uno ofrece orden, el otro impone caos. Y en medio está México, desangrándose entre los dos, construyendo un futuro que ni siquiera los hijos de los narcos eligen. Solo piensan en la posibilidad de tomar un nuevo rumbo, alejado del mal. Why do you think your dad sells drugs? Por necesidad. Do you think you could kill someone? No. No. No, pues yo con las armas me siento a gusto, pero lo de que quitarle una vida a una persona no se me hace bien. If you get asked to carry on the family business, selling drugs, will you say no? No, pues estudiar veterinario. Me gustan mucho los animales. Ese es el sueño de muchos, pero pocos podrán realmente cumplirlo. El destino de la mayoría de las familias ligadas a los cárteles es el mismo. Incluso existe un grupo donde generación tras generación se han esforzado por seguir siendo una de las bandas más poderosas del país. Antes de que las redes de metanfetamina y drones con explosivos dominen el paisaje del narco, existía un imperio criminal cuya fama se forjó con sangre: el Cártel del Golfo. Su historia se remite a la década de 1930, cuando Juan Nepomuceno Guerra fundó la agrupación para traficar bebidas alcohólicas hacia Estados Unidos en tiempos de la ley seca. Originalmente fue conocido como el Cártel de Matamoros, por haber surgido de esa ciudad en el estado fronterizo de Tamaulipas, pero con el tiempo cambió a su nombre actual, así como se tuvo que reconvertir con el fin de la prohibición alcohólica. Desde ese momento, el grupo incursionó a las casas de juego, redes de prostitución, robo de autos y otros contrabandos ilegales. Pero el crecimiento más significativo se produjo en los años 70 bajo el liderazgo de Juan García Ábrego, quien convirtió al cártel en una de las primeras bandas mexicanas en controlar directamente las rutas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. El negocio florecía, pero eso tenía un costo. El Cártel del Golfo opera con sangre y fuego. Ábrego fue capturado en 1996 y en su lugar asumió Salvador Chava Gómez como líder, pero duró poco. Su compadre, Osiel Cárdenas Guillén, ordenó su ejecución en 1997. Por esa traición, al nuevo capo narco de la organización se le apodó el Mataamigos. Además, eso provocó que durante lo que quedó de los 90,
y principios de los 2000, el Cártel del Golfo no fuera solo un actor clave del narcotráfico, sino el más temido. Su dominio abarcaba todo el noreste de México y partes del sur de Texas. Su poder no provenía solo del dinero, sino de una innovación brutal: la creación de su propio ejército paramilitar. Ociel volvió más violenta a la organización. Consolidó su imperio cuando echó mano de Arturo Guzmán de Sena, un teniente del ejército que había recibido adiestramiento de combate, contrainsurgencia y tácticas de guerrilla. Este reclutó a más militares desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los GAFES. Ese fue un giro que cambió para siempre la historia del crimen organizado en México. El Cártel del Golfo formó un grupo de élite que se encargara de proteger a sus líderes y eliminar enemigos. Así nacieron los Zetas. Entrenados para matar, equipados con tácticas militares y una crueldad sin límites, se convirtieron en el brazo armado más letal de un cártel mexicano. Pero la bestia creció más de lo esperado y pronto dejó de obedecer. En 2010, tras años de tensiones internas, los Zetas rompieron con el Cártel del Golfo, desatando una guerra brutal que arrasó con ciudades enteras, como Reynosa, Matamoros y Monterrey. Tras la ruptura, la organización se fracturó en múltiples células, cada una con sus propios líderes, intereses y lealtades. Las más conocidas son los Metros, los Rojos y los Ciclones, que en lugar de enfrentarse a sus enemigos externos, comenzaron a devorarse entre sí por el control de las plazas. Durante más de una década, el cártel ha perdido territorios frente al CJNG, al Cártel del Noreste y el de Sinaloa. Sin embargo, sigue siendo una fuerte presencia en Tamaulipas y otros 3 estados, donde mantiene redes de extorsión, secuestro, tráfico de migrantes y rutas de drogas hacia Texas. En 2003, Ociel es detenido y en 2007 extraditado a Estados Unidos. Los Zetas entonces se convirtieron en una organización independiente. Pero el Cártel del Golfo, con varios de sus líderes en prisión, sigue operando. El Cártel del Golfo tiene presencia en 4 estados del país. Y aunque pareciera que tiene menor influencia que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, tiene importantes rutas en el Golfo de México que vienen de Ecuador y Colombia. Y por supuesto, una ruta directa hacia los Estados Unidos. Ha sido un camino sangriento y desgastante. Pero aunque en la actualidad el Cártel del Golfo no tenga la estructura ni los recursos del CJNG, su brutalidad continúa siendo una clave de su poder, infundiendo terror con decapitaciones en masa, ejecuciones públicas o videos de torturas y mensajes con sangre. Fueron ellos quienes inauguraron el horror como arma psicológica. Y aunque parecen haber sido rebasados por otras organizaciones, su legado de violencia aún define muchas zonas de México. Ya no reina, pero sigue matando. De esta manera, podemos entender los dichos de la DEA, que aseguran que el Cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo criminal más violento de todo México y con mayor crecimiento de las últimas décadas. Su presencia en más de 23 estados mexicanos y 25 estadounidenses supera la del Cártel de Sinaloa, con control en 17 estados de México y la limitada influencia a solo ciudades norteamericanas. Y sucede lo mismo con la injerencia del Cártel del Golfo en apenas 4 estados mexicanos. Ninguno parece capaz de combinar el nivel de violencia y capacidad de amenaza como el CJNG. Sin embargo, cada uno ha tenido su momento de gloria. Y eso indica que el escenario puede volver a mutar. Así llegamos al final. Te invitamos a darle me gusta y a suscribirte para nuestra próxima entrega de Militarmente.